Hey everyone, so today is going to be the final part, or the final primary source read during this time of the Cuban Missile Crisis, where the Soviet Union and the US are trying to reach an agreement to finalize this issue and avoid a nuclear war. So hoy día va a ser el último día que vamos a leer una fuente primaria entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para ver cómo llegaron, cómo poco a poco llegaron a evitar este conflicto, esta guerra nuclear. So this is the third document. It's from the Russian ambassador, and if you don't know, an ambassador is someone who represents a country. So in this case, this man, Dobrynin, is the Russian ambassador. He is representing the Soviet Union. And this is a letter he sends back to the Soviet Union about a conversation he has with President Kennedy's Attorney General, who happens to be his brother, Robert Kennedy. Okay, so here we go. Dobrynin's Russia's ambassador to the U.S. cable to the Soviet Foreign Ministry, October 27, 1962. Late tonight, Robert Kennedy, President Kennedy's Attorney General, also John F. Kennedy's brother, invited me to come see him. We talked alone. Kennedy stated that the U.S. government is determined to get rid of those bases in Cuba, up to, in the extreme case, of bombing them, since, I repeat, they pose a great threat to the security of the USA. In response, I am sure the Soviets will respond, and a real war will begin, in which millions of Americans and Russians will die. We want to avoid that in any way we can. I'm sure that the government of the Soviet Union has the same wish. The most important thing for us is to get an agreement as soon as possible with the Soviet government to halt further work on the construction of the missile bases in Cuba and take measures under international control that would make it impossible to use these weapons. Now, I highlighted this for a reason. Please pay special attention to this part. So, and what about Turkey? I asked Robert Kennedy. He responded, if that is the only obstacle to achieving the rules I mentioned earlier, then the President doesn't see any difficulties in resolving this issue, replied Robert Kennedy. The greatest difficulty for the President is the public discussion of the issue of Turkey. The deployment of missile bases in Turkey was officially done by special decision of the NATO Council. To announce a unilateral or single decision by the President of the U.S. to withdraw missile bases from Turkey, this would damage the entire structure of NATO and the U.S. position as the leader of NATO. However, President Kennedy is ready to come to an agreement on the question with Khrushchev. I think that in order to withdraw these bases from Turkey, we need 4 to 5 months. However, the President can't say anything in public, or anything public in this regard about Turkey. Robert Kennedy then warned that his comments about Turkey are extremely confidential. Besides him and his brother, only 2 to 3 people know about it in Washington. The President also asked Khrushchev to give him an answer within the next day, Kennedy said in conclusion. And the source comes from the Russian ambassador Dobrynin and his cable to the Foreign Ministry. So my question for you all is, why do you think this exchange happened in a private meeting rather than an official letter? Remember, Document B was published in the New York Times. So use what you learned about Document B and then this final letter to kind of understand why it happened in a private meeting. Okay, thank you. And now we're moving on to Spanish. So, aquí este último documento es entre el entre el embajador ruso comunicándose con la Unión Soviética. So, si no saben, un embajador es como un representante de otro país. So, Rusia o la Unión Soviética en este caso tuvo este embajador tratando de negociar con los Estados Unidos. Y ese hombre es Dobrynin. Y el embajador que está representando a los Estados Unidos en este caso es Robert Kennedy, que también es el procurador general del presidente Kennedy y también es el hermano del presidente Kennedy. So here we go. Dobrynin, embajador de Rusia en Estados Unidos, por cable al Ministerio de Asuntos Exteriores soviético, 27 de octubre de 1962. Esta noche, Robert Kennedy, procurador general del presidente Kennedy, me invitó a venir a verle. Hablamos solo. Kennedy afirmó que el gobierno de Estados Unidos está decidido a deshacer de esas bases en Cuba, hasta en el caso extremo de bombardearlos, ya que, y repito, suponen una gran amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. En respuesta, estoy seguro de
de que los soviéticos responderían y comenzará una verdadera guerra en la que morirán millones de estadounidenses y rusos. Queremos evitar eso de cualquier manera que podamos. Estoy seguro de que el gobierno de la Unión Soviética tiene el mismo deseo. Lo más importante para nosotros es conseguir un acuerdo de lo más rápido posible con el gobierno soviético para detener más trabajos sobre la construcción de las bases de misiles en Cuba y tomar medidas bajo control internacional que harían imposible el uso de estas armas. Ahora, puse esto aquí en amarillo porque es importante. Pongan mucha atención o presten mucha atención a esta parte para saber cómo responder la pregunta que sigue. ¿Y qué hay de Turquía?, le pregunté a Robert Kennedy. Si ese es el único obstáculo para lograr las reglas que mencioné anteriormente, entonces el presidente no ve ninguna dificultad para resolver este problema, respondió Robert Kennedy. La mayor dificultad para el presidente es la discusión pública de la cuestión de Turquía. El despliegue de bases de misiles en Turquía se hizo oficialmente por decisión especial del Consejo de la OTAN. Para anunciar ahora una decisión unilateral o una decisión única del presidente de los Estados Unidos de retirar las bases de misiles de Turquía, esto dañaría toda la estructura de la OTAN y la posición de los Estados Unidos como líder de la OTAN. Sin embargo, el presidente Kennedy está listo para llegar a un acuerdo sobre esta pregunta con Khrushchev. Creo que para poder retirar estas bases de Turquía necesitamos 4 a 5 meses. Sin embargo, el presidente no puede decir nada público en este sentido sobre Turquía. Okay? Pay attention to that. Ahora, Robert Kennedy advirtió entonces que sus comentarios sobre Turquía son extremadamente confidenciales. Confidential. Además de él y su hermano, solo 2 o 3 personas lo saben en Washington. El presidente también le pidió a Khrushchev que le diera una respuesta en el día siguiente, dijo Kennedy en conclusión. Y, como mencioné antes, la fuente viene del embajador ruso Dobrinin por cable al ministro de Asuntos Exteriores. Now, la pregunta que tienen que responder es esta. ¿Por qué crees que este intercambio ocurrió en una reunión privada en lugar de en una carta oficial? Recuerde, el documento B, el que leyeron ayer, se publicó en el New York Times, en un periódico famoso. Right? So aquí está la parte principal que yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Por qué fue en una reunión privada? Okay. Thank you all very much. Please ask me any questions if you do not understand before you submit your work. Háganme cualquier pregunta que ustedes necesiten antes que entreguen su tarea. Okay? Para sacar la nota más alta posible. Thank you all very much.